mecanismo en el que funcionan estos controladores biológicos puede ser por competencia. Algunos de estos se propagan mucho más rápido y al propagarse mucho más rápido lo que están haciendo es competir con los nutrientes que están en el suelo de esos patógenos, ¿no? Entonces, como yo crezco más rápido, el controlador biológico, evito que los microorganismos patógenos crezcan. Antes de continuar, gracias a Verango de Bayer. Más salud desde la raíz hasta los racimos. Verango, el nematicida de Bayer, de acción prolongada hasta 180 días de control sin afectar microorganismos de suelo. Verango aumenta el número de raíces sanas y funcionales, reduciendo el volcamiento que permite un mayor aprovechamiento de plantas con frutas. Con Verango, el resultado que quieres ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a Voces del Campo, un podcast enfocado en sostenibilidad, rentabilidad y eficiencia de diversos cultivos agrícolas, pecuarios y acuícolas de toda la región latina. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre microbiología, pero esta vez aplicada a la agricultura. Para esto traemos a una traemos a una viróloga molecular de plantas. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Hola Luis, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, créeme que el gusto es mío. Voy a hablar un poquito sobre tu trayectoria, Ana Lucía, y ahí vamos desmenuzando quién es Ana Lucía Bravo. A ver, sacaste tu ingeniería en procesos biotecnológicos en la Universidad de San Francisco de Quito. De ahí te fuiste a la Universidad de Nottingham, donde sacaste tu maestría en biotecnologías también, pero enfocada en cultivos y emprendimientos. De ahí pasaste a Cambridge, donde sacaste tu doctorado en ciencia de plantas. Y tal vez una pregunta cliché. ¿Quién es Ana Lucía Bravo? ¿Quién es Ana Lucía Bravo? Soy una apasionada por la investigación. En un principio no me gustaban los microorganismos, voy a confesar. Pero a medida que fui estudiando las plantas, entendí la importancia de la relación microorganismos, planta y bueno, eso poco a poco me ha llevado a lo que contaste ya en mi trayectoria académica y ahora mismo en lo que me dedico, que es justamente hacer investigación en las relaciones microorganismos-planta. Algo que me faltó decir es que eres profesora de IKIAM, una universidad en la Amazonía. Tal vez si nos podrías comentar un poquito qué es lo que haces ahí o qué nomás investigas en la facultad. Sí, muchas gracias. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Vida en el área de biotecnología como tal. Soy docente de las materias de fisiología vegetal, biología molecular y biotecnología vegetal. También colaboro con la carrera de agroecología en la materia de microbiología. Como tal, mi investigación ahora está enfocada en el uso de microorganismos y de extractos vegetales como una alternativa al uso de pesticidas y también como bioestimulantes. La universidad, justamente por estar ubicada en la Amazonía, pues tiene acceso a una biodiversidad increíble de plantas y de microorganismos. Entonces, el enfoque en general en la universidad es entender cómo utilizar estos elementos biológicos con un fin, en este caso y en el mío, hacia la agricultura sostenible. Yo creo que perfecto tema el que vamos a hablar. Eh, Hablaste bastante de que estás en la parte de biotecnologías y muchos entendemos como biotecnologías microorganismos, tal vez estos nuevos, hay gente que les llaman las aguas locas, que se aplican a las plantas. Si nos podrías comentar un poco cómo tú ves ahorita la microbiología actual en la agricultura y cómo la ha ido evolucionando en los últimos años. Como tú dices, y me gusta el término que acabas de mencionar, las aguas locas.
Sí, mira, porque hay que entender una cuestión, información es técnico-científica, entonces siempre voy a ver al microorganismo como ese ente biológico que finalmente hace produce alguna toxina, alguna enzima, lo que fuera, para beneficio de él, ¿no es cierto? Para poder alimentarse, para poder sobrevivir. Pero con la biotecnología, justamente lo que se busca es cómo poder aprovechar eso para un fin ya industrial, y en este caso estamos hablando de la agricultura. El tema es que actualmente en Ecuador, sobre todo, se ve que ya muchos agricultores están viendo esto como una alternativa, el uso de microorganismos, y ahí voy a entrar un poquito al tema de las aguas locas, porque no necesariamente la forma en la que yo he visto en algunos lugares cómo se crean estas aguas locas no es lo mejor, o no siguen una metodología correcta que finalmente garantice el efecto que el agricultor quiere ver en sus cultivos. Puede pasar que en algunos casos, sin desmerecer el trabajo de las personas que ahora están tratando de involucrarse en estas áreas, que podrían, por desconocimiento, propagar un microorganismo que en el largo plazo pudiera ser un problema para el cultivo. Entonces, es importante hacer un énfasis en esto, ¿no? O sea, que lo que estamos utilizando como microorganismos, que sean microorganismos que se han conocido, que se han estudiado, que hemos probado que funcionan, y una vez que hemos probado, ahí sí los llevamos al campo. Créeme que a la gente tal vez no lo ve en sus pantallas, pero yo aquí tengo una libretita donde voy anotando todo porque ya me ha pasado de que responden y tiran tantas cosas que no tienen que... Hay una cosa que sí me parece interesante. Muchas de, ya no hablemos del tema de aguas locas porque se me va a molestar mucha gente, pero cuando uno tiene un producto ya, digamos que digamos que este agroquímico, ¿no? Este agroquímico lo vamos a aplicar, en teoría hay un proceso por el Estado, hablemos de agrocalidad en Ecuador, pero se replica a diferentes organismos en diferentes partes de la región, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar si ese es el filtro que le dice al consumidor final, ese es un buen producto? O por lo menos te dice lo que dice la etiqueta, aplica, ¿no? Hasta donde yo entiendo, justo hace un año estuve en un simposio que era de bioinsumos a nivel de Latinoamérica. En Latinoamérica y en el mundo, hablemos así, todo el tema de bioinsumos, y cuando digo bioinsumos me refiero a lo que se comercializa como bioestimulante, pueden ser extractos de algas, microorganismos como biofertilizantes, todo lo que venga de un origen biológico. ¿Qué es lo que se habló en este evento? Es que todavía no existe una normativa muy clara de cómo garantizar que estos productos realmente sean evaluados como lo que son, biológicos. No es la misma una caracterización química. Entonces, dentro de ese contexto, lo que ahora tenemos en Ecuador o en otros países, los entes reguladores, lo que buscan es sobre todo es evaluar que lo que me están comercializando sí es lo que me están diciendo. O sea, que si me dicen que es la bacteria X, ellos garantizan e hicieron un análisis que es la bacteria X, que se comercialice en la concentración adecuada, porque ya se tienen varios estudios que se sabe que a cierta concentración esos microorganismos, por ejemplo, van a tener una efectividad en el campo. Y la otra son las dosis. Entonces, para poder comercializar un producto, esa dosis que en el producto se encuentra debió ya ser evaluada a través de ensayos previos antes de ser registrado ese producto, ya sea en Ecuador en agrocalidad o en otro ente gubernamental en otros países. Entonces, digamos que uno tiene la garantía que ese producto que me están vendiendo a mí como agricultor ya pasó por unos ensayos, pruebas, ya fue evaluado, y yo de alguna manera tengo la garantía que va a funcionar en mi cultivo. Pero aquí hago un paréntesis. Cuando uno hace las aplicaciones o los ensayos, normalmente va a ser, no sé, en los cultivos más importantes, ¿no es cierto? Hablemos en Ecuador, en banano, en la sierra, hablemos en flores, ¿no es cierto?
Pero ¿qué pasa si me voy a venderle este mismo producto a un pequeño agricultor que se dedica, no sé, a sembrar papas y maíz? Entonces, el agricultor en ese sentido, yo siempre cuando hago ya mis asesorías agrícolas también, yo les digo, tienen que pedir que se hagan ensayos, porque no son las mismas condiciones de siembra, no son las mismas condiciones ambientales, no es el mismo suelo. Entonces, yo como cliente tengo que pedir que primero se haga una evaluación, un ensayo, y con eso pues justamente convencerme que ese producto sí va a tener la aplicabilidad que me está diciendo el comerciante en este caso. Ahora, ya que dimos una preantesala a todo lo que vamos a hablar, vamos un poquito más a lo técnico. Hablemos bastante ya una vez de el microbioma, ¿no? Porque eso es algo clave en las plantas y los factores que lo conforman, para que la audiencia entienda qué pasa en esa interacción que hay ahí. Em, el microbioma es ese conjunto de microorganismos y las acciones que esos microorganismos hacen en interacción con la planta en este caso. Y para explicar un poquito esto mejor, porque a veces pues en la planta no vemos cosas, quisiera hacer como una analogía con lo que es el microbioma en los humanos. Todos sabemos, ¿no es cierto? Alguna vez nos ha dado una infección y el médico nos envió a tomar un probiótico después, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? Nosotros tuvimos un desbalance en la microbiota que tenemos en nuestro intestino. Y ahora hay que entender que incluso en los humanos tenemos la microbiota diferente en cada órgano, en la nariz, en las manos, en los pulmones y así. Todo el conjunto de microorganismos que están en un organismo como tal, en este caso el ser humano, constituye el microbioma. Y lo mismo va a ser en las plantas. Es el conjunto de microorganismos que están ya sea en la superficie de las hojas, en la raíz y en la rizósfera, que es esta área de comunicación que existe entre la raíz y el suelo, que es el área donde realmente se dan todas estas comunicaciones entre microorganismos y planta. Y todo esto lo que ayuda es, si es que tenemos un buen balance del microbioma, la planta va a estar bien. Lo mismo que nosotros los humanos, ¿no es cierto? Si es que tenemos un desbalance de microorganismos, tenemos una intoxicación, por ejemplo, por algún alimento que consumimos con algún, con alguna bacteria, alguna cuestión así. Y luego nos dan el probiótico y el probiótico es para llegar otra vez a ese balance. Lo mismo sería en las plantas. El uso de estos controladores biológicos o microorganismos benéficos, la idea es que las plantas vuelvan a llegar al balance, porque lamentablemente en cultivos intensivos, sobre todo, el uso de varios fertilizantes, el manejo del suelo, que se haya dado una disminución, por ejemplo, en la materia orgánica, todo eso puede generar un desbalance y finalmente, ¿quiénes quedan ahí? Los patógenos. Y luego los patógenos son los que van a atacar a la planta y eso pues no queremos desde el punto de vista productivo. Si es que también colocamos los microorganismos benéficos, lo que queremos es compensar, ¿no es cierto?, toda la comunidad que existe ahí de microorganismos y que se genere un balance y que finalmente ese balance ayude a que la planta pues tenga unas buenas condiciones, ya sea en su nutrición, ya sea en su sistema de respuesta al ataque de microorganismos patógenos o ataque de hongos, de bacterias, de insectos y demás. Doctora, tengo dos preguntas con lo que usted dijo, pero antes de entrar a la pregunta, sí me gustaría, si nos podrías hacer un poquito más énfasis. Hablaste de biosfera, pero también sería importante tocar el tema de la filosfera y la endosfera y cómo estas dos de aquí también interactúan con estas comunidades microbianas, ¿no? Entonces, como había dicho, la rizósfera es esta parte que está en el suelo, ¿no es cierto? Y es fácil de entender porque es con las raíces. Todo lo que es la filósfera se refiere a a las bacterias o microorganismos que se encuentran en la superficie de las hojas. Y luego tenemos la endósfera, que es todo lo que está en el interior de la planta. Porque la planta también tiene, y han de haber escuchado este término de microorganismos endófitos. Son microorganismos que viven dentro de la planta y que normalmente ayudan a promover el crecimiento, a protegerle contra ciertas enfermedades. Entonces, estos tres, la rizósfera, la filósfera y la endósfera,
todos estos son lo que constituyen la comunidad microbiana que habita en la planta. Y luego las relaciones que tienen estos, y cuando digo relaciones, son estas comunicaciones químicas que van a existir entre el microorganismo y la planta. Todo eso es ya lo que constituye el microbioma como tal. Ok, y aquí viene una pregunta que muchos de nuestros oyentes y productores deben hacer es cómo yo lo analizo, ¿no? Porque hablamos de organismos endosféricos y cómo yo lo analizo, o sea, cómo sé cuánto mi planta, mi flor, mi tulipán, mi maíz, mi sorgo, mi alfalfa, tienen microorganismos dentro de esa planta. ¿Cómo podríamos nosotros tener una mejor búsqueda para saber cómo estamos mapeados y cómo seguir adelante, ¿no? Ahora, gracias a las tecnologías de lo que se conoce las tecnologías del ADN, hay un término que se conoce como secuenciación. Secuenciación es conocer básicamente cuál es el código genético de un organismo, ¿ya? Cuando hablamos de microorganismos, pues son muchísimos los que están. Entonces, el estudiar muchos de estos microorganismos se hace complejo si es que yo quiero, como hacemos normalmente, la microbiología tradicional es, tomo una muestra, la llevo al laboratorio, la cultivo bajo condiciones de laboratorio, la purifico y una vez que llegue a tener una colonia pura, esa colonia pura yo puedo hacer una extracción de ADN, esa extracción de ADN la envío a secuenciar y luego me van a decir exactamente la especie de ese microorganismo que yo aislé. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo para no hacer este tipo de cultivos se conoce como la metagenómica, ¿ya? La metagenómica es una herramienta dentro de las herramientas que existen para el secuenciamiento que evita pasar por la etapa del cultivo. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tomo una muestra, en este caso, por ejemplo, de las hojas, de la savia, de la raíz, hago una extracción de ADN y ese ADN que yo logré extraer lo envío a secuenciar, ¿ya? Y hay unas técnicas que a través de la bioinformática, que para no hacerlo complejo el término, la bioinformática es nada más que el uso de herramientas computacionales para interpretar información, enfocado a la biología, obviamente. En este caso, enfocado a la secuenciación. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es enviar esto a personas que ya se dedican a hacer el tema de secuenciamiento y me van a decir cuáles son los organismos o los microorganismos, en este caso, que se encuentran en la endósfera, en la filósfera, en la rizósfera, dependiendo de la muestra que yo tomé, ¿no? Eh, ¿Cómo logro llegar a esta información? Pues porque ya muchísimas personas en el mundo ya han secuenciado algunos genomas de bacterias y de hongos. Entonces, lo que hace este sistema es buscar en bases de datos esta información y luego arroja un informe en el que dice, la muestra en la que usted me envió tiene estas 10 géneros de bacterias en la muestra que usted me envió. Entonces, por ahí va un poquito el concepto. Entonces, son servicios que ahora ya se pueden acceder en Ecuador, de hecho. ¿Y para qué sirve esto, no? Que van a decir, bueno, y luego, ¿y eso con qué hago? Em, Uno, porque sobre todo cuando hablamos de patógenos, es bien importante saber cuál es el agente causal. ¿Por qué? Hablemos de Fusarium, ¿no es cierto? Que todos sabemos de Fusarium. El miedo de todos. El miedo de todos, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que en el banano es una raza en específico la que tenemos el miedo, ¿no es cierto? No porque Fusarium no exista en otros cultivos, y de hecho Fusarium está en la mayoría de cultivos como tal. ¿Ya? Pero yo tengo que saber identificar, y en este caso, como tú dices, del miedo, si es que en Ecuador o en mi cultivo ya existe este microorganismo como tal. Y tengo que saber qué es Fusarium raza 4, ¿no es cierto? No puede ser raza 1 ni raza 2. Yo quiero saber si es que es el raza 4. La única forma de saber que es raza 4 es a través del secuenciamiento. Yo no puedo hacer una prueba ya solamente con microbiología tradicional. Yo tengo que enviar a secuenciar. Y ahí tengo como
es como decir la huella digital del microorganismo. Y como nosotros, ¿cierto? Mi huella es única, no hay otra Ana Lucía Bravo, habrá homónimos, pero mi huella digital dice quién soy, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo acá, es la secuencia la que me va a decir que es Fusarium raza 4 y que no es Fusarium, no sé, de otros Fusarium que atacan a... A tomate, a diferentes cultivos. Exacto. Fusarium es uno de los patógenos más, ¿cómo decir?, cosmopolitan en ese sentido. No es el mismo, son diferentes razas. Y ahí se hablan de pato variantes, o sea que son específicas para cada cultivo. El raza 4 no me va a atacar al tomate, ni el del tomate me va a atacar al del banano. O sea, ya a ese punto de especificidad hay algunos microorganismos que atacan y pues otros son más generalistas. Doctora, la verdad yo tenía preguntas de herramientas que se usaban para control y protección, pero ya que nos adelantamos un poquito el tema, yo tengo una consulta. Estos análisis tienden a ser un poquito, digamos que, de costo elevado, ¿no? Porque estamos hablando de muchos bioreactivos, a veces la logística, unos no se hacen acá en el país. Cuando hablamos de patógenos, digamos que apocalípticos, que pueden destruir todo un cultivo, ¿no? En este caso de raza 4, pero lo mismo pasó con Phytophthora infesta en papa. Entonces, cada cultivo tiene su patógeno apocalíptico. ¿Cómo usted ve en este caso acá, Ecuador, la función del Estado, ¿no? Porque estos análisis deberían hacerse obligatorios, así sean muestreados en zonas calientes, ¿no? Y periódicamente para ver si estamos cerca o no tan cerca de la enfermedad. ¿Cómo lo ve usted ahí? Yo considero que se debe realizar este tipo de monitoreo que se llama. Y estos monitoreos tienen que ser periódicos, se debería establecer ya un cronograma de manejo y más que de manejo de prevención, ¿ya? Entonces, entendemos muy bien, por ejemplo, no sé, los organismos estos cuarentenarios, ¿no es cierto? Sabemos del peligro que existe. Entonces, ¿por qué esperar a llegar a los extremos, ¿no es cierto? O como tú decías, vivimos en el pánico. Pero en lugar de vivir en el pánico, ¿por qué no hacemos periódicamente evaluaciones de diagnóstico de si existe o no la enfermedad? Porque pues no estamos limitados a que no nos lleguen, ¿no es cierto? Puede llegar por diferentes medios la contaminación. Entonces, en la prevención está el éxito. Lo mismo pasa en los cultivos y ahí es un tema que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en Ecuador. A veces aplicamos los fungicidas como por si acaso, ¿no es cierto? Sin necesidad de tener un monitoreo y decir, ah, bueno, ahora tengo un pico de cierto microorganismo, de peste, de enfermedad, lo que sea, y hago como aplicaciones puntuales. El tema de estas aplicaciones de por si acaso, lo que finalmente van a generar o ya están generando, no solo aquí, sino en otros lugares, son el tema de las resistencias. Y el momento en el que lleguemos a las resistencias va a ser mucho más complejo manejar a las enfermedades. Entonces, de ahí el tema de los microorganismos como una fuente o como una herramienta adicional a esto que se conoce como el manejo integrado de plagas y de enfermedades. ¿No es cierto? Porque yo no estoy en contra, y siempre lo digo cuando estoy en espacios como el tuyo, yo no estoy en contra nunca del control químico. El control químico se lo debe usar, pero cuando es oportuno y no por si acaso, porque ese por si acaso nos puede generar en el largo plazo estos problemas de las resistencias, que ya es un problema, sobre todo a nivel de insectos, por ejemplo. En el mundo ya se ve esa es una problemática bien importante. Yo creo que ya estamos yendo bastante al tema del biocontrol, pero antes de entrar a ese biocontrol sí me gustaría cerrar ciertas partes entre relación microorganismo-planta. Primero,
digamos que, ¿cómo influye un microorganismo al crecimiento y salud de un cultivo, ¿no? Para tener en cuenta eso, porque al final el agricultor dice, ok, yo aplico este producto que seguramente está a un precio igual o más elevado que un químico, ¿qué beneficio me da, ¿no? El microorganismo, justamente como es un organismo vivo, lo que va a ayudar, primero el organismo vivo tiene que establecerse. El organismo vivo tiene que establecerse primordialmente, ¿no es cierto? Las aplicaciones se recomiendan hacer al suelo. El suelo tiene que estar en muy buenas condiciones para que ese microorganismo se pueda adaptar. Si es que todas las condiciones están normales y el microorganismo se logra adaptar, ese microorganismo lo que va a ayudar es primero evitar la absorción de nutrientes. ¿Ya? Hay unos microorganismos que tienen esa capacidad de ayudar a que la planta pueda absorber ciertos nutrientes que tal vez no estén tan disponibles en la forma química. Entonces, el microorganismo que hace genera algunas hormonas, perdón, enzimas que ayudan a la solubilidad de algunos de algunos nutrientes y luego esos nutrientes van a ser fácilmente absorbidos por la planta. Esa es una función. Otra función, si es que ese organismo nuevamente está ahí muy feliz, entonces va a ayudarnos a contrarrestar a los patógenos, que como dices luego, tal vez entremos más en el tema de control biológico. Eh, Otro puede ser ayudar al tema del estrés, ¿no es cierto? Ahora el tema del cambio climático, pues lo estamos viviendo, es una realidad. Entonces, también estos microorganismos pueden producir metabolitos que ayuden a que la planta induzca un tema de resistencia o de tolerancia a diferentes tipos de estrés, sean tipos de estrés abiótico como la sequía, como la radiación, o tipo de estrés biótico como el ataque de otros microorganismos. Ahora sí, vamos a los biocontroles. Aquí tengo una pregunta que la pensé mucho cuando la estaba redactando, es ¿cómo contribuye un microorganismo al control biológico de enfermedades, ¿no? Digamos que usted tocó bastante el tema de manejo integrado de plagas, que es uno de los métodos más eficientes para evitar problemas, pero a veces uno piensa, químico tiende a afectar a los biológicos por los residuos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos manejarnos, hacer, digamos, una buena simbiosis entre estos dos? Eh, Dentro de todo el tema del manejo integrado de plagas, ¿no es cierto? Está el manejo químico, está el manejo genético, está el manejo del biológico. Cuando hablamos de biológicos, hay ciertos microorganismos, y ahora voy a hablar de uno que seguramente has escuchado, que es tricoderma. ¿Ya? Tricoderma es muy conocido en el ámbito agrícola. Una de las cualidades de tricoderma es que tiene mucha compatibilidad con algunos fertilizantes, con algunos, incluso con algunos fungicidas, ¿ya? Entonces, hay ciertos microorganismos que sí tienen este tema de compatibilidad. Ahora, tú mencionabas, claro, el químico yo tengo que utilizarlo. Y yo dije, también hay que utilizarlo en los momentos que se tenga que utilizar. Y de ahí entramos a este tema incluso de la agricultura de precisión. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer? Si es que me toca, ¿no es cierto?, aplicar un fungicida y el fungicida no es compatible con el tricoderma que yo estoy aplicando, entonces yo tengo que luego reaplicar mi tricoderma para enriquecer otra vez, ¿no es cierto?, para llegar a este tema que yo hablaba al inicio de de una estabilidad, ¿no es cierto?, de una verdadera comunidad que se cree en el suelo. Entonces, si es que yo por cuestiones de manejo, que es normal, hago un uso de un químico a nivel de fungicida, por ejemplo, luego yo tengo que inocular mi tricoderma para volver a llegar a este balance que había mencionado antes. Y por eso siempre yo hago la analogía con los probióticos, ¿no es cierto? A ti te envían antibióticos, acaban con todo, pero tú no quieres acabar con los buenos. Entonces, probiótico. Lo mismo acá. Tuve un ataque de un patógeno súper fuerte, agrego el químico, controlo. Ahora agrego el biológico para mantenimiento.
Y aquí hay que entender un término bien importante porque a mí no me gusta mucho el concepto de control biológico, porque cuando tú le dices al agricultor, el agricultor piensa que control es como el control químico y no es así. Es un tema más de si es que yo en el largo plazo sigo aplicando microorganismos benéficos, voy a tener un mejor balance en el suelo y por ende una mejor fisiología ya en la planta. Y esto me va a ayudar a que la planta tenga una mejor defensa contra ciertos tipos de estrés, como decía, biótico o abiótico. Pero es en el largo plazo. Nunca va a ser, y esto a veces ha causado controversia, ¿no es cierto? Cuando comercializan un producto biológico y el agricultor está en el peor desastre, ¿no es cierto? El peor ataque de alguna enfermedad. Y llega alguien como el biológico, no va a funcionar. O sea, no va a funcionar al mismo nivel que funciona el químico. Pero es que en el largo plazo mantenemos unas constantes aplicaciones o enriquecimiento de los microorganismos benéficos, se va a ver. Y mucha gente que ya hace esto, ya lo cree, ¿no es cierto? Justo la semana pasada estábamos por el Chaco, que es una de las zonas en Napo, donde cultivan café y pimiento y, bueno, otros tipos de vegetales. Entonces, uno de los agricultores me decía, sí, yo sí creo, porque yo ya he aplicado y yo sé que funciona, y yo sí quiero probar otras alternativas. Entonces, ahí se ve, ¿no es cierto?, que el ir entendiendo que es biológico, que toma tiempo, abre la mente a ese agricultor versus el otro que dice, no, es que no me funcionó la primera vez, yo tenía tal enfermedad. Y es entendible, ¿no es cierto? Porque como agricultor yo no quiero perder lo que yo invertí para la producción. Entonces, creo que hay que comunicar también esto, que es un proceso, que es un tiempo, que por el mismo hecho de ser biológico va a tomar el tiempo en establecerse y que en el largo plazo se van a ver los beneficios, pero no es de la noche a la mañana. Ok, entonces podríamos sintetizar que tal vez los productos biológicos es más eficiente usarlos de forma preventiva y curativos ya enfocarnos netamente a lo químico que tiene una acción más fuerte. Y aquí viene otra consulta, ¿no? ¿Cómo son, claro, hay mil y un microorganismos, pero si nos podríamos centrar en cómo son los modos de acción o los mecanismos de acción de los microorganismos que están como biocontroladores, ¿no? Para que un microorganismo sea buen biocontrolador, se evalúan algunas cuestiones. ¿Cuáles son los modos de acción? Hay un mecanismo que se conoce como antibiosis, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que ese microorganismo es capaz de producir un compuesto que tiene capacidad antifúngica o antibacteriana, ¿ya? Entonces, ese es el término de antibiosis, o sea, el microorganismo produce algo tóxico para el otro organismo. Otro mecanismo en el que funcionan estos controladores biológicos puede ser por competencia. Algunos de estos se propagan mucho más rápido. Y al propagarse mucho más rápido, lo que están haciendo es competir con los nutrientes que están en el suelo de esos patógenos, ¿no? Entonces, como yo crezco más rápido, el controlador biológico, evito que los microorganismos patógenos crezcan. Y esto normalmente se ve, no sé si has escuchado estas pruebas que se llaman de antagonismo, que se hacen en el laboratorio y que a veces se utilizan para comercializar. Entonces, uno ve ahí en una caja Petri cómo el microorganismo patógeno se queda pequeñito comparado con el microorganismo benéfico que crece mucho más rápido. Y ahí se ve el tema de la competencia y el tema de estos antifúngicos que hace que el microorganismo patógeno literalmente se muera. Entonces, eso de matar se llama parasitismo. ¿Qué significa eso? Que el microorganismo produce, ahí sí, una toxina, algo que le ataca y no permite que el patógeno siga creciendo. Más o menos como la Beauveria baciana, o no me equivoco. Sí, entonces Beauveria ataca a insectos, sobre todo. ¿Qué es lo que hace Beauveria? Produce unas enzimas que literalmente lo que están haciendo es destruir la cubierta de los insectos. Y luego se crea, no sé si he escuchado este concepto que se llama la momificación.
Cuando un insecto ya está totalmente colonizado por Beauveria baciana, es como una momia, literalmente. Entonces, ese es su mecanismo de acción. Él produce estas enzimas que van consumiendo justamente la parte externa de los insectos, las cutículas, y así es el mecanismo de ataque. Ok. Y en la práctica, ¿qué es más común ver? ¿Biocontroladores de insectos o de, digamos que, patógenos, bacterias, hongos? ¿Cuáles son los más comunes que uno puede encontrar, no? O sea, al final, el agricultor que escucha esto va a decir, ok, me parece interesante, quisiera aplicar esto, pero para que tenga en cuenta que es más común, ¿no? ¿Dónde lo podrías encontrar, no? Sí, dentro de todo lo que se conoce como bioinsecticidas, los más comunes son Beauveria baciana. Hay unos que tienen capacidad nematicida también. Esa es Phacelomices, el género Phacelomices es un hongo también. Y dentro de los que son fitopatógenos está tricoderma y algunas especies. Hay unas especies que incluso son con capacidad nematicida. De ahí la importancia de la investigación, ¿no? Porque uno quiere que el microorganismo tenga como esta Se multicapacidad. especializa. Ajá. Y luego tienes las bacterias. Entonces, las que más se comercializan también son Bacillus. Seguramente has escuchado de Bacillus thuringiensis, que Sí, ahora ya se comercializa incluso el sí, gen. la proteína, ajá, la proteína es Ok. el BT. El BT, que es como se comercializa ahora mismo, que eso tiene una capacidad insecticida. Y luego tienes Bacillus, dentro del género de los Bacillus hay algunos que ahora mismo son comerciales, Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens y Bacillus licheniformis, que son los que actualmente existen en el mercado. En algunos casos te venden como consorcios, que quiero mencionar también este término, porque ya dentro de lo que se conoce como el desarrollo de los biocontroladores, ya no queremos solamente aplicar uno, Uno. queremos aplicar varios. Cuando hablamos del consorcio, va a ser este conjunto de microorganismos que van a tener una capacidad benéfica en el campo, ¿ya? Entonces, y no solo hablamos de microorganismos, pueden ser metabolitos que estos microorganismos producen, pueden ser los extractos vegetales que te mencionaba. Entonces ya se busca crear estos consorcios de estos bioproductos para que pues tengan una capacidad sinérgica que se llama, comparado con, bueno, hoy aplico Bacillus, mañana va a aplicar Beauveria, entendiendo dos cosas, ¿no? La primera, que desde el punto de vista del agrónomo, no puedo yo darme el gusto como investigador, ¿no es cierto?, de decirle, bueno, aplico hoy esto, mañana lo otro. Económicamente eso no es sostenible. Entonces, si es que puedo mezclar los productos, mucho mejor. Desde el punto de vista del microorganismo y de la bioquímica interna que pasan en los consorcios, es que hay un tema en que se conoce como aditivo. Puede ser que ese consorcio se ayuden entre ellos en los metabolitos que ellos producen y finalmente puedan sobrevivir mejor, incluso en el campo. Entonces, me beneficio de dos formas. Primero, que ellos son más estables a nivel del consorcio. Y segundo, que yo estoy aplicando varios microorganismos con diferentes capacidades. Entonces, tengo como un arsenal de bioproductos que me van a ayudar en el tema del manejo integrado de plagas y enfermedades. Y como biofertilizantes, ¿no? Porque esta es una de las cosas que a mí más me gusta también comunicar, que el microorganismo no necesariamente, ay, perdón, ¿me ibas No, a no, te cortar? iba a decir que lo de biofertilizantes y bioinsumos sí también la tengo un poquito más adelante. Ah, ok, Pero ya. quería consultarte una cosa. ¿Qué Ujú. pasa? Tú hablaste de los consorcios, ¿no? Pero yo quisiera, a ver, hablemos, en vez de poner un consorcio de varios microorganismos, ¿qué pasa si pongo un microorganismo a altas dosis? ¿Tendría la misma efectividad o no? O ahí Digamos, cambiaría el factor de decisión es precio, porque al final, si yo pongo mayor cantidad, un solo tipo de microorganismos tendría tal vez la misma efectividad o no.
Antes de continuar, gracias a Verango de Bayer. Más salud desde la raíz hasta los racimos. Verango, el nematicida de Bayer, de acción prolongada hasta 180 días de control sin afectar microorganismos de suelo. Verango aumenta el número de raíces sanas y funcionales, reduciendo el volcamiento que permite un mayor aprovechamiento de plantas con frutas. Con Verango, el resultado que quieres ver. No necesariamente porque si tú colocas uno, digamos que solo estás, por eso hablaba de un arsenal, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto? A la guerra quieres ir con el mayor tipo de elementos. Entonces, si solo vas con, no sé, con granadas, tal vez te funcione, pero y si es que otras son las circunstancias, necesitas otro tipo de herramienta. Entonces, cuando aplicas el consorcio, lo que estás haciendo es amplificando tus posibilidades de, bueno, voy a aplicar este microorganismo que me va a servir como nematicida y voy a aplicar este microorganismo que ataca, no sé, a Fusarium, ¿ya? Entonces, pero ahí hay que hacer detrás, en los que desarrollan estos productos, cuestiones de compatibilidad, porque tú no puedes mezclar porque dije, bueno, Beauveria, tricoderma y voy a hacer nomás un solo caldo y aplicar. Eso es incorrecto. Hay que primero evaluar si es que son realmente compatibles y si son compatibles, lo puedo hacer. Entonces, por eso ahora se comercializan. Yo no he visto muchos en Ecuador todavía, pero en el extranjero ya se ven esta promoción de los consorcios. Como te digo, es una cuestión económica y una cuestión, pues, desde el punto de vista químico, que es mejor tener una variedad que uno solo. Y cuando tú hablabas ahorita de concentraciones, es una muy buena pregunta porque si es que nosotros tenemos una muy baja concentración del biológico, probablemente no logre establecerse y probablemente no logre la efectividad que yo quisiera. Entonces, de ahí lo que yo te mencionaba, que dentro de agrocalidad o en otros países, los agentes de control ya establecen los mínimos de concentraciones que se pueden comercializar, porque ya se sabe que esos mínimos garantizan un tema de control. Ujú. Eso también, bueno, yo creo que ahí ya abordamos bastante los biocontroladores. Hablaste bastante digamos que, microorganismos como bioestimulantes y bioinsumos, ¿no? Ujú. Tú me corriges, pero cuando yo pienso en esta parte, me imagino primero microorganismos que te ayudan a la absorción de nutrientes y hay otros que te ayudan a evitar el estrés en plantas, ¿no? Si nos podrías comentar qué divergencia hay en estas dos o si hay aún una tercera o cuarta vía. Entendamos que, por ejemplo, lo que se comercializa como bioestimulante ahora mismo son las algas, ¿no es cierto? Que seguramente has escuchado, Sí. ¿ya? Las algas se comercializan como tal porque tienen pues una cantidad y variedad de aminoácidos, de fitohormonas que producen, ¿ya? Entonces, bajo ese mismo concepto, un microorganismo o los extractos vegetales también pueden tener un contenido muy variado de, por ejemplo, aminoácidos, de fitohormonas y de algunos metabolitos que ya se conocen que tienen una actividad bioestimulante. Y cuando digo una actividad bioestimulante, ¿a qué me refiero? A que yo estoy promoviendo el desarrollo de la planta, ¿no es cierto? Cuando yo miro si es que tiene alguna capacidad bioestimulante, yo quiero saber si es que mi planta, por ejemplo, tiene una mayor capacidad fotosintética, que se aumentó la cantidad de ciertas fitohormonas. Y acordémonos que dentro de la fisiología de las plantas hay determinadas hormonas que están involucradas en lo que se conoce, perdón, determinadas hormonas que están vinculadas con el tema de la señalización en las plantas. ¿Y la señalización para qué es? Para yo comunicar, ¿no es cierto? La planta se comunica a través de señales y esas señales son las hormonas para decir, me está atacando un microorganismo, me está atacando un virus, me está atacando un insecto. Y entonces la planta empieza su sistema de respuesta. Entonces, cuando hablamos de bioestimulantes, hay algunos bioestimulantes que tienen estos metabolitos
que lo que hacen es en la planta inducir este tipo de resistencias. Y hay un concepto que no sé si has escuchado que se llama priming. La verdad no, pero ¿qué es? Priming es como hacer una preinducción, como cuando tú te vacunas, ¿no es cierto? Cuando nosotros Ah, nos ya. vacunamos, Ok. nos estamos preparando para el ataque de una posible enfermedad. El priming en las plantas es eso. Yo le hago una aplicación de ciertos metabolitos para que la planta induzca su sistema de respuesta y entonces va a estar preparada para un futuro ataque de un patógeno o de un tipo de estrés abiótico. Ahora, el otro término que me preguntaste era biofertilizante. Ujú. El Pero biofertilizante, no, antes de entrar a biofertilizante, créeme que anoté unas cuantas preguntitas aquí. Y primero, ¿qué ventaja tengo yo de aplicar digamos que en el caso de que el microorganismo me genere mayor producción de fitohormonas o liberación de aminoácidos? ¿No es más fácil si yo necesito esos aminoácidos, necesito esas fitohormonas, aplicarlas, digamos que de forma química? ¿O qué beneficio hay irme directamente con el microorganismo? el beneficio es que cuando está el microorganismo, tú tienes vida, ¿no es cierto? En el suelo o en la filosfera. Entonces tú tienes ahí una fuente constante de este tipo de microorganismos, ¿ya? Y es bien importante ahora que tú me dices la química. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? Sabemos que después de una poda, o sabemos que queremos inducir floración, sabemos que queremos inducir fructificación, pues el microorganismo no va a hacer el mismo efecto que el químico, ¿no? Tú ya sabes que hay unas dosis específicas que se tienen que utilizar después de ciertas actividades culturales que se hacen en los cultivos. Entonces, de ninguna manera, nuevamente, esto va a reemplazar el, la aplicación química que está ya recomendada para ciertas labores que tienes que hacer en el cultivo. Lo que aquí hablamos es que este microorganismo va a tener, como que tienes esa constante producción de estos metabolitos que ayudan al desarrollo de la planta, pero nunca va a equivaler esas en concentraciones a lo que sería una aplicación química como tal. No, sí, es que por si acaso la gente también le sale esas pequeñas preguntas. No, es entendible porque luego piensan y hay este concepto de ya no voy a aplicar nada químico. O sea, ya con esto no necesito más nada. Eso no es sostenible en cuestión de la producción. Esto es una herramienta, pero nunca puedes desmerecer o sea, la tecnificación que se ha llegado a tener con las aplicaciones de ciertas fitohormonas o aminoácidos, sobre todo cuando se hace el manejo de podas, que es donde más normalmente se utiliza. No, y además, yéndome a la industria florícola, que usan bastantes hormonas vegetales, dudo que se animen a arriesgar. No, pero y No, además, recordando lo que tú dijiste, siempre tomarlo en cuenta como dentro del manejo integrado, digamos, ya no de plagas, sino nutricional, sería forma preventiva, ¿no? Eh, ujú. digamos que ya para acción. Ahora, perdón por haberte interrumpido, pero si hablamos la parte de los biofertilizantes. Ya. A ver, entonces, luego, ¿cómo el microorganismo tiene esta capacidad como biofertilizante? Y aquí hay que entender nuevamente el concepto. Nunca vamos a poder reemplazar las aplicaciones de nitrógeno, fósforo, potasio, lo que fuera, de acuerdo a la necesidad nutricional de la planta, ¿no es cierto? Sabemos que para eso hay que hacer un análisis de suelo y un análisis foliar. Y que dependiendo del cultivo, sabemos que hay unas recetas, ¿no es cierto? Para este cultivo necesito tal concentración. De ninguna manera yo, al aplicar estos microorganismos, voy a reemplazar esas dosis de nitrógeno, de fosfato o de lo que fuera que yo necesito aplicar. Entonces, nuevamente, esto es para tener un balance en el suelo, un aprovechamiento de lo que me puede dar el microorganismo. Cuando hablamos de biofertilizantes, son microorganismos que ayudan a la disponibilidad de ciertos nutrientes, ¿ya? ¿Cómo hacen esta ayuda? Porque estos microorganismos liberan enzimas que ayudan justamente a que se solubilicen ciertos elementos como el fósforo.
¿no es cierto? El fósforo sabemos es uno de los limitantes en algunos cultivos. Hablemos también de, por ejemplo, las micorrizas, ¿ya? Que ese es como el más común que entendemos como biofertilizante. Si es que, nuevamente, ¿cómo funcionan las micorrizas? Necesito fósforo. Si es que no hay, no funciona, ¿ya? Entonces, de ahí que no podemos desvincularnos nunca de la parte química de la biológica, o sea, eso no es posible. Además que yo siempre les digo, y esto ya a mis estudiantes cuando les digo que se dejan lavar el cerebro, o a todos mismos, cuando hablamos de este concepto de lo natural, que no tiene químicos, y digo, bueno, el agua, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. ¿Es un químico? Sí. ¿Nosotros tomamos agua? Sí. ¿Necesitamos agua para vivir? Sí. Nosotros somos agua y nosotros Claro. somos un montón de moléculas. Entonces no podemos decir que mi cultivo está libre de químicos o no sé, las plantas, lo que se comercializa ahora. Para mí es un tema ya más de marketing, de libre de químicos, de no sé qué. Eso es imposible. Es imposible desde el concepto básico de lo que es el agua. Entonces, ya no me acuerdo para qué dije esto. No, pero mira, tomando el tema que dijiste de orgánico, tú no eres tan afín entonces de la producción orgánica, ¿o no? Creo que económicamente eso no es posible, Ok, ya. ¿ya? Creo que, y he visto, eh, que no se puede manejar sin químicos. Por eso cuando alguien me dice, no, yo no aplico nada, no puede ser. O sea, solo no puede ser. Eh, y yo entiendo el concepto de orgánico, yo prefiero, y eso sí ya es una cuestión, mira, muy personal, y yo creo que de cómo llegué a involucrarme más en estos temas, a mí de chiquita siempre me gustó el tomate, el pimiento, el melón. Mm, Y hace unos 15 años más o menos, yo le perdí el gusto al tomate, porque el tomate ya no sabe a nada. El melón me sabe a químico, ahí sí me sabe a químico, pero a químico fertilizante. La mora me sabe a químico fertilizante. El otro que te dije, el el, pimiento. el pimiento, el pepino. Y yo personalmente y en mi casa dejamos de consumir por porque sentíamos el sabor. Entonces empezamos luego a consumir orgánico y sí se nota una diferencia en, en el sabor nada más. Pero mira que eso es algo que nosotros hemos desarrollado con el tiempo en mi familia, una cuestión de saber, no sé ni cómo sentir eso, porque mi cuñada, mi hermano es también ingeniero agroindustrial, Zamorano. Entonces, me acuerdo claramente una vez nos hicieron probar unos jugos, era para un evento, y yo dije, este no. Mi hermano dijo, este no. Y mi cuñada, no, sí está riquísimo. Le digo, pero no sientes el sabor del, de fertilizante, de, no sé, de agroquímico. Me dijo, no. O sea, le gustó y era de mora. Ok. Eh, pero es un tema que para mí entiendo que, y ahí vamos al tema del sobreuso de ciertos agroquímicos. Eso te digo, yo no estoy en contra. Creo que es un sobreuso y un mal uso. Tal vez, no sé, por falta de entendimiento o porque pues quiero sacar la mayor producción posible, por un tema de mercado, ¿no es cierto? Que quiero el producto más grande en perfectas condiciones. Entonces, de ahí que nace un poco la reflexión de, bueno, cuando hablamos de orgánico, ¿está realmente el consumidor a pagar más? No lo sé. No, Entonces, tú como productor orgánico, quieres ganar, quieres sacar la inversión de lo que tú pusiste ahí. Entonces, creo que es muy idealista. Si es que es para consumo, probablemente lo puedas hacer, pero para cuestión de producción como tal, no creo que es tan sostenible, a menos que en el mercado se genere un cambio y esté dispuesto a pagar más por un producto que realmente pasó por todas estas eh, manejo orgánico como tal.
Yo, bueno, yo creo que para ir sintetizando lo que dijiste, no es ni un extremo ni el otro, ni excesiva parte química ni nada de químico, porque al final en uno tú tienes ya problemas de trazas al producto final y en el otro no llegas a tener un producto porque no te produce bien. Pero Ujú. particularmente yo creo que deberíamos entrar a... Hay una frase que se ha puesto de moda en los últimos años que es sostenibilidad, ¿no? Y sostenibilidad no Mm, significa no aplicar químicos, sino ser sostenible ecológicamente, económicamente y social. Entonces, si logramos lograr esos tres puntos, no importa que utilices carga química o netamente productos orgánicos, yo creo que ahí al final el modelo de negocio sigue, ¿no? Porque yo creo que los problemas más fuertes que tiene la agricultura es que lo miran como hobby, no como un modelo de negocio. Los países que ya adoptan la agricultura como un modelo de negocio y tienen sus KPI, sus índices, ya la estructura cambia, ¿no? Y ujú. hablando de KPIs y modelos de negocios, no me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarte tecnología, ¿no? La tecnología está haciendo el boom en todas las áreas de la agricultura y quería preguntarte cómo la tecnología ha ido revolucionando en el caso de estudio de microbioma en cultivos o nuevas formas tú hablaste de detectar genomas en bacterias, no sé, ¿por dónde va la tecnología en el caso de microorganismos? Em, Va muy de la mano, o sea, este tema del secuenciamiento ha sido realmente una de las herramientas que ahora se está utilizando en la agricultura porque justamente el costo empezó a bajar, ¿ya? Entonces, esto ha permitido que sea más accesible y asequible, Ok, sobre todo para países agricultores como los nuestros. Te comento de dos empresas que yo he visto y sigo mucho, que empezaron como startups y ahora como que están agarrando más fuerza, utilizando justamente esta secuenciación de suelos, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos buscan hacer? Que en un cultivo van a hacer un análisis del suelo, van a ver la riqueza microbiana que tiene y te hacen recomendaciones de qué microorganismos tú puedes aplicar. Esto lo logran hacer gracias a que han venido haciendo varios ensayos y tomas de muestras de diferentes cultivos y en diferentes lugares. ¿Para qué? Para lo que yo te decía al inicio, para crear una base de datos. Una base de datos obviamente inmensa en la que uno pudiera tener, no sé, por ejemplo, el banano que se siembra en todo en todas las América cosas. Latina y o sea, todas las zonas productivas, ¿no? Y hablemos del sudeste asiático. ¿Qué condiciones se utilizan en cada lado? ¿Cuáles son los microorganismos? ¿Ya se han hecho aplicaciones? ¿Cuáles funcionan? Todo este conocimiento que se va generando y ahora justamente con el uso de la inteligencia artificial es empezar a crear como modelos, ¿no? De cuál sería una receta de microorganismos que yo te puedo sugerir a ti, agricultor de banano en la provincia de Los Ríos, ¿ya? Porque yo tengo una base de datos tan grande de diferentes condiciones climáticas, de diferentes enfermedades, de todo lo que tú te puedas imaginar que se puedan conseguir, así como de datos, que me ayuden a predecir cuál sería una buena receta para recomendarte de qué microorganismos tú pudieras aplicar en tu cultivo. Entonces, hay algunas, como te comento, ya empresas ya dejaron de ser startups, ya van en el mercado como unos 5 años que siguen creciendo, creciendo, eh, aglomerando todo este conocimiento que te menciono, ¿no? En los microbiomas en el suelo y en diferentes cultivos. Y ya te digo, hay algunas ahora mismo en Estados Unidos y que están ya ingresando en algunos países en Latinoamérica para hacer justo uso de la tecnología eh, para tomar como decisiones más acertadas hacia mi cultivo. Oye, pero espectacular, ¿no? Porque estamos hablando de que la curva de aprendizaje del agricultor sobre su suelo se achica, ¿no? Entonces ya pierde, más que perder plata, deja de perder tiempo, ¿no? Porque que te comas un cultivo, un invento de caña de azúcar, que estamos hablando que es un año es bastante. Eh, Ana Lucía,
Estamos ya en la recta final del podcast. Sí me gustaría hacerte el momento Gallup. El momento Gallup es una pregunta de análisis de datos, pero ya al estar un poquito acá, hagámoslo un poquito más práctica. Mi pregunta es, eh, el día de mañana un agricultor quiere comprar microorganismos para, digamos, uno para nutrición, otro para protección. Eh, ¿Qué le recomendarías? Uno para cada lado. Un microorganismo para cada Ajá, elemento. Ujú. uno así, me invento, no puede ser no sé, el lápiz SPP, no sé, pero ¿cuál te le recomendarías? Yo recomendaría, soy fiel fan de Tricoderma. Ok, Eh, Tricoderma es una de las especies más estudiadas. Lleva ya casi 80 años desde que se descubrió su capacidad biofertilizante, bioestimuladora y como micoparasitario. ¿Ya? Dentro de esas tienes a Tricoderma harsantium, Tricoderma atrovíride, que son los que ya se han probado muchísimas veces y de hecho comercialmente son los que más bueno, se comercializan, ok, ¿ya? Dentro de Tricoderma. Y bacteria, Bacillus. Bacillus subtilis y Bacillus licheniformes, que son ahora mismo los que más se están comercializando. Em, yo lo que quisiera ver en el largo plazo son más los consorcios que te contaba. Eso es algo que ahora mismo nosotros estamos investigando también, porque soy fiel creyente que los microorganismos, los humanos, los animales, ¿no es cierto? Todos somos parte de un ecosistema. Y si nosotros entendemos mejor el conjunto que de forma individual, mejores van a ser los resultados en el largo plazo, ya sea en la agricultura, o en la medicina, o en el área en el que tú te imagines. O sea, todo es un tema de comunidad más que de individualidad. me gustó el cierre que hiciste. Súper chévere. Eh, Ana Lucía, ¿cómo te pudiesen contactar si en la audiencia quieren debatir contigo, no sé, consultarte sobre microorganismos o compartirse algún estudio que están haciendo? ¿Cómo te podrían contactar? Me pueden contactar, estoy en las redes sociales como Ana Bravo Casar, con Z. Eh, Voy a dejar también mi correo de la universidad, es ana.bravo@iquiam.edu.es. em, y por esos medios en LinkedIn me pueden encontrar, en X o Twitter también estoy como Ana Bravo Casar. En esas son en las redes en las que más manejo y en las que también comparto información justamente relevante hacia esos temas. No, perfecto. Igual en la caja, en la descripción, en la caja de descripción va a estar tu enlace a LinkedIn para que la gente te pueda contactar. Eh, un último mensaje que quieras darle a la audiencia. Así ahorita que en la radio gran parte de la gente escucha a partir de la media hora del programa comenzada. Un último mensaje que quisiera darles a ellos. Creo que los microorganismos son una fuente de conocimiento y uno de los pilares de lo que se va a constituir la agricultura sostenible. Ok, listo. Ah, fue bien sintético. Bien sintético, es que me dijiste el mensaje. No, pero no, honestamente pienso que ya no podemos hablar de que nos separamos de lo microorganismo, de lo biológico, de lo químico. Siempre creo en las sinergias, en la combinación de conocimientos y por eso a lo largo de la conversación que tuvimos del día de hoy, tú me escuchaste que hay que ver las sinergias, ¿ya? Sí, No podemos de ninguna manera decir esto es lo único que sirve o esto es lo otro que sirve. O sea, creo que no es ni blanco ni negro, hay muchos matices y dentro de esos matices los microorganismos obviamente son una alternativa en el manejo de cultivos. listo. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Si se quedaron hasta esta parte, por favor, denos un like. Yo he visto que son centenas,
centenas de usuarios que se quedan en esta parte y no me regalan un like. Regálenos un like para que el algoritmo de YouTube nos comparta más y poder llegar a más gente. Y para sintetizar un poquito lo que dijo Ana, yo creo que al final una población informada es una población que sabe a dónde ir y cómo llegar. Entonces, pongámoslo en práctica. No es que soy un loro y repite todo esta frase al final. Yo creo que estamos haciendo un cambio desde nuestra área, transmitiendo más información, y espero que esta información transmitida la puedan aplicar y mejorar productividad. Entonces, gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Ana, por formar parte de Voces del Campo. Con mucho gusto, gracias.